Bueno, y vamos a platicar, por supuesto, de las cifras en materia materia laboral en nuestro país, en materia de empleos, con el señor Rodrigo Pacheco. ¿Cómo está, señor Pacheco? Mi querido Buenos Paco, días. buenos días. Un gusto comenzar la semana aquí contigo y con los datos del empleo que son, pues no diría positivos, pero se generaron en agosto. Ya la cifra formal, poco más de 92,000 puestos de trabajo. Es un buen dato si consideramos que entre más o menos marzo, abril y mayo se perdieron un poco más de 1,000,000. Y esto, bueno, pues ya marca, digamos, que lo peor de la crisis ya pasó. Sí. Sin embargo, seguimos 833,000 puestos de trabajo menos. Claro. Y eso es realmente el tamaño de la crisis. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Interesante, Tabasco, a tasa anual, o sea, no en comparación mes con mes, porque ahí es más fácil, pero a tasa anual creció 2.1% y Baja California 1.2%. No está muy claro, o sea, no lo desagrega así el INEGI, pero yo pensaría que tendría que ser en el sector de la construcción sobre todo y quizás agropecuario, que son los dos que, bueno, la construcción no, pero ahí está la refinería y ese debe ser un impulso significativo. En eso estaba yo pensando, ¿no? En que tiene que ver la refinería de Dos Bocas con la generación de empleos. Sí, sin duda tiene que ser y va a tener que ver más todavía en este año 2020, bueno, en el año 2021 más bien, cuando comience a desplegarse todavía más acelerado el gasto. Luego, servicios comunales y sociales crecieron 2.1% y eléctrico, ahí está la CFE, 1.7% y las renovables. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que la contaminación en la erosión del empleo, estos 833,000, pero sobre todo lo que ha ocurrido en el sector turístico, por ejemplo, contamine a otros sectores de la economía. Es decir, que, por ejemplo, el sector de la construcción no turístico, pues empiece a tener un impacto en otros servicios y eso, bueno, genere una pérdida de empleos permanente más importante. Y la otra es que 1.5 millones de personas se integraron a la informalidad, es decir, se redujo la tasa de ocupación, la tasa de desocupación más bien que publica el INEGI, mejoró 1.1 millones, pero pues desafortunadamente fue al sector informal. Y el informal, y el problema que tienes es que no tienes servicios, por supuesto, de salud, no tienes también un sistema de pensiones, un crédito para casa, etcétera, ¿no? Sí, están realmente muy desprotegidos. Claro. Y bueno, es además un empleo poco productivo y muy precario, como ya lo decías. Y además muchas veces que va en contra de las propias economías formales, ¿no? Sí, no porque paga además, impuestos, a veces tiene que ver con la piratería, etcétera. Sí, o por ejemplo te compite un puesto, digo, pues cada quien se busca la vida como puede en un país como este. Y se entiende, ¿no? Pero pues para un restaurante que pagó todos sus impuestos, que contrata a todos sus trabajadores. Y que tuvo que estar pagando renta durante toda la pandemia, pues está medio fuerte. Está medio crítico. Ahora, ¿cuáles son los perdedores, mi querido Paco? Bueno, Quintana Roo evidentemente sigue experimentando una pérdida profunda, 24% fue la caída en el empleo en Quintana Roo, que te habla del impacto al sector turístico. El otro que también cayó 9.9% es Baja California Sur, evidentemente. Dos estados que se mueven a partir del turismo, que una vez que se reactiva el turismo uno pensaría que se van a recuperar rápidamente, pero pues sí la están pasando bastante mal. Mire, yo en un recorrido que hice ahí sobre Quintana Roo, bueno, en Quintana Roo, en Cancún, en la zona hotelera, un poquito hacia la zona de la Riviera Maya, te das cuenta que hay muchos hoteles que no han podido abrir. Sí. ¿Y por qué no pueden abrir? Porque no tienen dinero, porque no tienen para pagarle a los empleados, para pagar los salarios caídos, y es muy complicado. O sea, ves de esos hoteles que son inmensos, con unas albercas enormes y las albercas, o sea, vacías, no de gente, sin agua incluso. Sí, le sale más barato tenerlo apagado, claro. Es decir, todo lo que implica las calderas, la compra de alimentos, etcétera, para una ocupación de 15, 20%, claro, versus mejor cerrar. Y es una lástima porque es intensivo en generación de empleo. Así es. Y formal en estos estados pues se convierte en una clave. Luego, que también cayó muy fuerte, los servicios para empresas, ahí hay todo tipo de puestos de trabajo, y la construcción, que al sector de la construcción le tomó la crisis sobre la crisis, porque ya después de 2019 venía bastante mal el sector de la construcción, uno de sus peores años, y luego viene la pandemia y prácticamente eso se acabó. Está muy, muy mal la construcción. Ojalá se reactive. Teóricamente el presidente había dicho que se iban a anunciar estos planes de inversión privada y pública de infraestructura, sobre todo en energéticos. Pues ya no ocurrió, porque tendría que haber sido hoy, salvo que hubiese un evento en la tarde, pero no tengo noticias de ello. Pues ya prácticamente no se cumplió entonces el compromiso, porque mañana ya estamos en las celebraciones del país. Claro, hay otras cosas, sí, hay otras cosas. El grito y el juicio de los expresidentes. Exactamente. Pacheco, edúcate. Ay, Pacheco. Gracias, mi querido Paco.